su presencia, gracias a los participantes que ya están conectados. Como todos los viernes, en nuestro ciclo de conferencias, hoy nos acompaña el ingeniero Iñaki Rausset y nos va a estar hablando del modelo de gestión, la electricidad de Caracas, empresa de servicio al público entre los años 1895 y julio 2000. Como todas las semanas, les recordamos, por favor, mantener sus micrófonos y videos apagados y al finalizar vamos a leer las preguntas a nuestro invitado. Nos acompañan, por supuesto, también los coordinadores académicos, profesor Gustavo González y Alberto de Lima, a quien le doy la palabra para presentar a nuestro invitado. Buenos días a todos, muchísimas gracias. Yo como que no tengo imagen. Y ahora sí. Ahora sí. Es un honor y un placer pues, presentar al compañero y gran amigo Iñaki Ruz. Iñaki es ingeniero electricista de la Universidad Central de Venezuela. Él participó en el curso de ejecutivos de la Escuela de Negocios de Stanford. Miembro senior del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos que tiene sede en Estados Unidos y miembro de la Sociedad de Potencia de esa misma institución. Fue profesor en el área de energía de la Simón Bolívar por muchísimos años, yo no sé cuánto, pero creo que es como 17, algo así. En el 74 entró en la Universidad Caracas y allí estuvo y desarrolló su carrera hasta que al final, en 1997, llegó al cargo de ejecutivo, vicepresidente ejecutivo, y desde allí participó en toda la estrategia de diversificación del grupo EDC a través de la corporación que lleva el mismo nombre, ¿no? Y desde el año 2000 forma parte del Grupo Valencia y es con responsabilidad en lo que es la parte de sus empresas, coordinación de proyectos y planificación estratégica. Sin más que añadir, pues dejo con ustedes a Iñaki Ruz. Bueno, muy buenas tardes y ante todo quiero agradecer nuevamente a Liesa, a los promotores de este grupo de cursos para la formación de profesionales y técnicos en el área de empresas claves para la recuperación económica y social de Venezuela, a Gustavo, Alberto y, como ya se los dije hace unos minutos, a felicitarlos por lo que he podido ver del éxito que están teniendo en este curso. Quiero hacer un resumen un poquito el porqué de esta presentación. Cuando el IESA y los promotores de esta iniciativa se acercaron al grupo Ricardo Zuluaga, de la cual formo parte desde el año 2000, empezamos a dar los primeros pincelazos de qué podía ser ese curso. Tuve la oportunidad de ver algunas de las ideas con los miembros del grupo Ricardo Zuluaga, pero lamentablemente por compromisos míos y dificultades de horario donde yo estoy en este momento y el resto del equipo, pues no pude colaborar como hubiera querido. Pero tuvimos la suerte de tener a Gustavo y Alberto que se dedicaron y lo han logrado en un nivel de excelencia. Y cuando Gustavo me participó lo que era el tema curricular, el grupo de profesores y de coordinadores y el temario, y me preguntó en qué podía ayudar, yo simplemente vi que mi posible aporte, dado ese temario tan extenso y tan bien cubierto por esos profesionales, dije, yo puedo hacer algo que no necesariamente está en ese currículum, porque no es básicamente el elemento de infraestructura o los elementos operativos. Y dándole vuelta, me recordé de una conferencia que me tocó a mí dar una vez cuando empezamos a tener socios extranjeros, que era sobre la gestión humana. Y cuando hablo del modelo de gestión, estoy hablando de gestión operativa, gestión financiera, pero aquí le voy a dar un énfasis a la gestión humana. Y eso fue uno de los principios que siempre prevaleció en la electricidad de Caracas mientras se mantuvo como empresa venezolana con capital y gerencia venezolana. Y en la electricidad de Caracas, desde su fundación, todos y cada uno de los que tuvieron la responsabilidad de la conducción de la empresa, tuvieron muy claro que solo era posible el logro de los objetivos si se contaba con tres elementos básicos: la gente y los esquemas
que facilitaran la gestión, que tenían que representar en cada uno de los niveles, desde el más sencillo a nivel de cuadrillas de operación hasta los más complejos en los procesos de planificación estratégica, que era cómo garantizar que ese grupo humano estaba compartiendo los ideales y los compromisos de la empresa. Y todo comenzó, como dicen en esa lámina, con un sueño del ingeniero Ricardo Zuluaga Tovar, un hombre que cuando uno ve lo que hizo, uno dice que fue un visionario, fue un gerente, fue un emprendedor, fue hasta quizás retó a la propia naturaleza, pero siempre tuvo claro dos cosas, que su éxito estaba en el equipo que lo iba a acompañar, es decir, la gente, y el soporte que le iban a dar su cuerpo de accionistas, que le iban a proveer los recursos, que fueron 500.000 bolívares para el inicio de esa empresa. A él le tocó la parte de retar a la naturaleza en un país totalmente rural, donde no había infraestructura, y formar el equipo, porque evidentemente en aquel país, en nuestro país, en el año 1895, hasta en los primeros años de su aventura prácticamente, podríamos decir, no había personal calificado. Y él tuvo claro que eso fue así. Y empezó por un proceso paralelo a la consecución de las metas técnicas de la construcción de sus plantas, de las líneas de transmisión, de la parte de distribución. Comenzó una tarea de empezar a que el trabajador se identificara con la empresa y a través de ese proceso de que el trabajador entendiera que la empresa estaba comprometida con él, igual que ellos con la empresa, llega a un tema fundamental en 1917. En 1917, él escribe un papel de trabajo que se llamaba Principios y Valores de la Electricidad de Caracas. Yo creo que muchos de nosotros hoy ve con mucha frecuencia en el año 2021 que las empresas, su esquema de presentación es principios y valores. Pues bueno, el ingeniero Ricardo Zuluaga Tovar ya en 1917 ve la necesidad de dotar de ese instrumento a la organización. Inicia un proceso atacando el tema de la salud de los trabajadores, el tema de la formación de sus trabajadores, y eso lo culmina, por decir de alguna manera, de la integración de la electricidad, de los trabajadores de la electricidad de Caracas al capital de la empresa. Y es en 1931, un año antes de que tenga que retirarse de la empresa por razones de salud, que hace el primer plan de acciones para los trabajadores. Es decir, los trabajadores no eran nada más trabajadores, sino que eran también propietarios. Entonces él va conformando una estrategia social, una estrategia humana, que es la que yo creo que sirvió de fundamento para todos los retos que tuvimos que afrontar y todos los logros que tuvimos y todos los logros que logramos, valga la redundancia. Bueno, después de esa gran tarea de retos a la sociedad, a la naturaleza, de conseguir los aliados, de formar su equipo, bueno, tuvo la suerte de conseguir un sucesor que tenía también esas mismas visiones, esos mismos compromisos, que fue el doctor Oscar Machado Hernández. El doctor Machado Hernández tenía otro perfil, pero tenía claro cuál era la esencia de la empresa, y a él le tocó grandes retos, le tocó el consolidar todo lo que había conseguido Ricardo Zuluaga Tovar, pero algo muy importante, el mantener el liderazgo de un hombre como el doctor Ricardo Zuluaga Tovar dentro del personal de la empresa. No era fácil sustituir a un hombre que había dado las muestras de líder como las dio el ingeniero Ricardo Zuluaga Tovar. A él le toca darle una cierta estructura orgánica a la empresa, le toca afrontar unos desarrollos de generación que tenían que venir para poder satisfacer la demanda. Tuvo la necesidad de ampliar el capital y entonces darle apertura financiera a la empresa y inscribe la acción de la electricidad de Caracas en la Bolsa de Valores de Caracas. Y inicia también o continúa ese proceso de
proteger al trabajador, de adiestrar al trabajador. Y cuando en Venezuela no se pensaba en una ley del trabajo, ni mucho menos en una seguridad social, ya en la electricidad de Caracas se establecían una serie de reglas de relación trabajador-empresa y sobre todo la parte de salud. Y se da un inicio a algo muy importante, que era el plan de vivienda, el financiamiento de vivienda para los trabajadores. Ese plan de vivienda, que evidentemente era también un hito de esa época, fue lo que después nosotros, de muchos estudios y muchos estudios gerenciales, lo llamábamos la estabilidad emocional de los trabajadores. Es decir, nosotros teníamos el compromiso, todos y cada uno de los que teníamos labor supervisoria, de satisfacer ese principio. ¿Y qué era el principio de estabilidad emocional de los trabajadores? Nosotros queríamos que los trabajadores llegaran a su puesto de trabajo independiente del nivel, sin ninguna preocupación por la seguridad alimentaria, de educación y de vivienda de sus familiares. Allí también comenzó un proceso de definir las actividades fundamentales. Eso llevó a una reestructuración de la empresa. Y quiero aclararle que hasta ese momento tanto el doctor Ricardo Zuluaga Tovar como el doctor Oscar Machado Hernández eran gerentes generales y había una junta directiva que manejaba el tema de las relaciones de fuera de la empresa. Entonces, digamos que él logra eso. Logrado eso, y también por razones de edad y de enfermedad, él en 1957 plantea su salida de la organización y se encuentra dentro de la propia organización, donde había varios candidatos que se habían venido formando, tanto en el país como en el exterior, con muchos méritos. Y bueno, la organización se decanta por el doctor Oscar Machado Zuluaga. El doctor Machado Zuluaga llega en el año 1957 con con un esquema diferente. Tenía que tener un perfil básicamente de gestión política, porque el país atravesaba por un cambio de dictadura a democracia. Y posteriormente de ese aspecto político también nacía la necesidad de integrar los sistemas aislados de generación. Ya el Estado había hecho grandes esfuerzos en la adquisición de plantas aisladas y para garantizar una electrificación y un servicio de calidad teníamos tenían que integrar esos sistemas, esas generaciones, tratando de aprovechar al máximo el recurso hidroeléctrico en el Caroní y adicionalmente dándole a la economía la liberación de los combustibles, principalmente los combustibles líquidos, para la exportación y optimizar los procesos fundamentalmente de generación. Y es cuando viene la famosa CAFRECA, o sea, la integración o la unificación de frecuencia, ya que la región suministrada por la electricidad de Caracas estaba en 50 ciclos, teníamos tecnología básicamente europea, a diferencia de CADAFE y de EDELCA, que tenían tecnología más americana. Y entonces a él le toca ese reto. Y ese reto quiero aclarar y quiero resaltar que es posible porque del lado del Estado, de la empresa del Estado, también habían líderes que fueron capaces de entender que el compromiso era del país y para los habitantes del país, para la sociedad venezolana. Habían líderes en CADAFE que hicieron posible la electrificación de más del 97% del país, habían líderes en EDELCA que hicieron posible la construcción del gran complejo de Guayana o del Caroní, los sistemas de transmisión, etcétera. O sea, en Maracaibo hubieron líderes que hicieron posible el mantener la calidad del servicio en la zona del Zulia, en Barquisimeto, en el estado Carabobo, como soporte a la industria, que era uno de los polos de industriales más importantes. Y a él también le tocó otro reto, otros dos grandes retos. El primero era integrar dos empresas, que fue Electricidad de Caracas y Luz Eléctrica, que eran dos empresas con una excelente calidad de recursos humanos o de gente, pero había que integrarlas. Y si bien estaban claros cuál era el objetivo fundamental de ambas empresas o de ambas organizaciones, evidentemente no necesariamente compartían todos los esquemas técnicos y todos los esquemas de cómo resolver determinados temas o determinados proyectos. Y él pudo incorporar a la Electricidad de Caracas excelentes profesionales
de la luz eléctricas que enriquecieron de alguna manera también a los profesionales de la electricidad de Caracas. Le dieron más amplitud en la planificación y en la visión de la solución de los problemas, y eso también enriqueció, pues, realmente también a ese capital humano que teníamos en la electricidad de Caracas. No bastaba que tuviera que haber afrontado esos retos que le dije atrás, cuando tuvo que afrontar un reto que era la ampliación y el esquema de inversión más grande que tenía que enfrentar la electricidad de Caracas, cuando surge que Caracas se convierte en una ciudad de unidades unifamiliares a multifamiliares y en donde teníamos muchas zonas que crecían hasta el 10% anual. Y teníamos que garantizar servicios de alta calidad para una cantidad de infraestructuras y de servicios, como era, por ejemplo, el caso del Metro de Caracas, o tener el complejo del Centro Simón Bolívar, Parque Central, los complejos culturales, complejos hospitalarios. Es decir, el crecimiento, además del crecimiento urbano, también el crecimiento de instalaciones, digamos, estatales, obligaba a un crecimiento muy acelerado y de magnitudes muy importantes. Y eso lo llevó a replantearse, si bien el doctor Oscar Machado Hernández tuvo que afrontar la ampliación de capital, aquí tuvo que el doctor Oscar Machado y su cuerpo de colaboradores, junto con la Junta, el apoyo de la Junta Directiva, ir a buscar capitales en el extranjero. Era un esquema diferente, había que negociar con banca internacional porque la banca nacional no tenía capacidad para darle respuesta a esa cantidad de recursos financieros. Inclusive, dado a que por un esquema de una razón política, la ventana que se abrió para que la electricidad de Caracas pudiera cumplir con esas ampliaciones, especialmente de generación, era muy pequeña, tuvimos que recurrir a los financiamientos de proveedores, que son financiamientos de muy corto plazo y por lo tanto exigían un nivel de endeudamiento riguroso en el punto de vista de flujo de caja. Pero adicionalmente, viene una crisis, que es la crisis financiera, la crisis cambiaria en Venezuela, y eso hace que ese esquema de pagos se nos complica porque el Estado venezolano, que había venido siempre teniendo una cantidad suficiente de divisa y que podía aportarla al mercado nacional, empieza a tener restricciones. Y eso pues obliga a un planteamiento muy severo de la situación financiera de la empresa, en donde las acciones se vieron altamente perjudicadas y hubo que nombrar un equipo negociador para reestructurar esa deuda. Bueno, y eso hace que el doctor Oscar Machado Zuluaga también, en virtud de ese gran reto y algún deterioro en su salud, se plantea o le plantea a la Junta Directiva la necesidad de ir buscando a alguien que lo suceda en el cargo de la gerencia general y posteriormente en el cargo de la presidencia. Y en esa búsqueda él encuentra, no dentro, que si bien había personas que pudieron haber también asumido ese rol, pero había una característica muy especial que él buscaba, que era dos cosas: que tuviera una gran capacidad de negociación y que además tuviera una amplitud por haber estado en diferentes ámbitos, tanto en el privado como en el público. Y él encuentra a alguien que estaba muy ligado a la electricidad de Caracas, muy ligado a las empresas de servicios y de alguna manera había tenido una pasantía en el sector importantísima, en el sector eléctrico venezolano. Y es el doctor Francisco Aguirre Vélez Porras. El doctor Francisco Aguirre Porras cumplía con ese perfil, él se forma en el Ministerio de Obras Públicas, en la Dirección de Obras Hidráulicas, donde tuvo un papel excelente. Después de salir de la administración pública, entra en una serie de empresas de servicios, sobre todo en el área de la aviación comercial. Después participa en el proyecto del Aeropuerto Internacional de Maiquetía y en un momento determinado el gobierno lo invita a que forme parte de la junta directiva de Delca y ella asuma la presidencia, en un momento donde su perfil de negociador era fundamental, ya que había algunos problemas para el manejo de los contratos con empresas internacionales en el desarrollo de las grandes obras del Caroní. Y entonces él logra, después que el doctor Aguirre Vélez deja Edelca y está un tiempo en otras empresas
del sector manufacturero venezolano, logra entusiasmarlo para que forme parte del cuerpo de electricidad y le propone la gerencia ejecutiva en aquel momento de finanzas, para que asumiera el reto de la reestructuración de la deuda con el equipo que la había iniciado y bueno, y que posteriormente él, junto con personas internas y otros asesores externos o incorporación de personas que se venían formando en el área financiera, lograran una satisfactoria renegociación de la deuda. El doctor Machado se retira y el doctor Aguerrevere asume la dirección de la empresa y él empieza a darse cuenta de algo muy importante, que el recurso o el activo más importante que tiene la electricidad de Caracas es su gente. Y paralelamente se da cuenta de que también en la gerencia, en la gerencia, en los métodos gerenciales y en los sistemas de información está habiendo un gran cambio tecnológico y un gran cambio de punto de vista. Y él entonces se da cuenta que tiene que usar esas herramientas gerenciales para optimizar los procesos dentro de la electricidad en Caracas. A él le toca hacer una primera reestructuración e inicia un proceso en el cual de modernización. Entonces comienza con un programa de calidad total, que lo que él pretendía era tratar de que se metiera o fuera parte del proceso de todas y cada una de las actividades de la electricidad el uso de los indicadores. Indicadores con algunas cualidades que se las voy a mencionar después cuando hablemos del tema. Pero después de logrado eso de que se cree una cultura de seguimiento, de control y de indicadores, él se da cuenta de que hay que ir a algo más de un control de calidad total. Y entonces empieza a dar utilidad a esos indicadores en una planificación. Y entonces entra el famoso proyecto de planificación estratégica, donde salimos de la cultura normal de una planificación operativa, de una planificación de proyectos, a ver algo más allá, que era la planificación estratégica de la electricidad de Caracas como empresa. Y después que él logra ese objetivo, se da cuenta que hay otra herramienta gerencial en el mercado que es el llamado empresas de alto desempeño. Y eso lo que hace es abrir a todos y cada uno de las personas que estábamos en la electricidad de Caracas a aportar ideas de cómo podíamos hacer que todos y cada uno de nosotros tuviéramos un desarrollo más eficiente. Y él allí descubre algo muy importante, que es que la electricidad de Caracas tenía un grupo muy importante de profesionales y técnicos que se habían venido formando con una alta capacidad de gestión, pero que estaba siendo frenado o limitado en su desarrollo porque a pesar de las reestructuraciones y a pesar de de la evolución normal por razones de edad y de jubilaciones, no era suficiente para que todos y cada uno de esos excelentes profesionales y técnicos pudieran demostrar su capacidad y sus conocimientos. Y entonces, bueno, nace otro reto de él, que fue el reto de la diversificación y el reto de la internacionalización. Esta última también soportada por la necesidad de diversificar la divisa, porque en ese momento la electricidad tenía compromiso en moneda extranjera y el Estado no estaba en capacidad de poder aportarlas y por lo tanto se pensó junto con la junta directiva de que una de las formas era adquirir empresas en el exterior que generaran divisa que a la vez le sirvieran al grupo para cumplir esos compromisos. Entonces, bueno, eso fue lo que le tocó tanto al doctor Oscar Machado Zuluaga, como lo dije, y al doctor Francisco Aguerrevere Porras. Y bueno, y construyeron una empresa que cuando la entregamos en el año 2000, era una empresa venezolana que tenía del orden de 66.400 accionistas. Y un hecho muy importante, aquello que había formado el doctor Ricardo Zuluaga Tovar, se había convertido en que el 10% de los accionistas eran los trabajadores o sus familiares. Bueno, él también le tocó el privilegio de llegar a los 100 años de la electricidad de Caracas, en donde evidentemente la empresa sintió que la sociedad capitalina y en general la venezolana la sentía como una empresa suya. Bueno, aquí
es un resumen de lo que le he venido diciendo de los hitos más importantes. Creo que se los comenté todo. Una cosa que sí es bien importante es la electricidad de Caracas desde su inicio y hasta de que dejó de ser venezolana, estuvo soportada por el mercado de capitales. Nunca tuvo que recurrir a aportes del Estado, ni tampoco a venta de grandes bloques de acciones a algún grupo financiero para mantener la operatividad. Aquí hay un hecho muy importante de mencionar, como le dije, eran más o menos 64,000 accionistas, de los cuales el 10% eran los familiares, y es una realidad que muchas veces es así como un cuento histórico en la cultura venezolana. Yo me recuerdo que mi madre me decía cuando a mí o a mis hermanos, cuando salíamos de algún dormitorio o dejábamos un radio o una televisión prendida, nos decía: miren, apaguen la luz porque yo no soy Zuluaga. Bueno, la realidad es que con todos los procesos de ampliación de capital y de apertura de capital, el grupo Machado Zuluaga o Zuluaga Machado, al cierre del año 2000 apenas representaba el 4 o el 5%. Y el grupo económico que tenía mayor participación en el capital, ese grupo tenía del orden del 14%. Entonces era un capital totalmente abierto, con una gran liquidez en la bolsa de valores y además con un nombre, porque era muy típico que oyéramos el comentario también un poco anecdótico de que la llamaban la acción de las viudas, pero no era porque era pavoso tener la acción de la electricidad, sino porque muchas familias lograban educar a sus hijos ante cualquier evento a través de los dividendos que pagaba la electricidad de Caracas. Ahora, ¿cuál fue el soporte de esa visión? El soporte de esa visión estaba fundamentado en que había un objetivo claro. Nuestra responsabilidad era con los clientes y con el país. Por eso nuestro lema era que nosotros vendíamos calidad de vida y soporte al desarrollo. Y que estábamos claros, los que teníamos responsabilidad durante esos 105 años, que era clave tener el apoyo de los accionistas y la integración y el compromiso de trabajadores y accionistas. Y a muchos de ustedes quizás les suena un poco extraño el que yo mencione la palabra accionista. Sí, en la electricidad de Caracas siempre consideramos a los accionistas como parte activa del capital humano. Y siempre respetamos su condición y siempre fuimos cumplidores de nuestras obligaciones con ellos. Y bueno, y la base fundamental de eso es que los planes de salud, de vivienda y de mejoramiento profesional. Hay algo que hay que decir. La electricidad de Caracas también tuvo la suerte o la circunstancia de contar con un sistema interconectado, liderizado por profesionales tanto en el área privada como en el área pública que estaban claros en el objetivo común. Y eso fue lo que hizo y fortaleció y permitió que Venezuela tuviera los niveles de electrificación más altos, de casi el 97%, que tuviéramos unos niveles de servicio, los mejores niveles de servicio en América Latina. Y eso fue gracias a que había líderes en Edelca, en Cadafe, en Enelven, en Eleval, en Enelvar y en cualquier otra de las compañías que prestaban servicio a ese sistema interconectado. Y la visión de todos esos líderes era su compromiso con la calidad del servicio. Bueno, un poco resumiendo, en esta fase de 1895 al 2000, habían unos objetivos o unos compromisos básicos que eran obligatorios de cumplimiento, que era la calidad del servicio, los indicadores humanos, el soporte a los trabajadores y el cumplimiento con los accionistas. Creo que casi todos se los he dicho, pero básicamente puedo resaltarles algunas cosas. En la calidad del servicio había un convencimiento, que es que nosotros estábamos convencidos de que nosotros no vendíamos energía eléctrica, sino nosotros vendíamos seguridad, salud y educación, y que le dábamos soporte al desarrollo del país. En la parte de los trabajadores, bueno, su capacitación, el cumplimiento de nuestras obligaciones laborales, nunca tuvimos un conflicto laboral, la educación de sus hijos, la vivienda.
Cuando me tocó retirarme en julio del año 2000, el 84% de los trabajadores de la electricidad de Caracas tenía vivienda propia en un alto porcentaje gracias al Fondo de Previsión de Trabajadores de la Electricidad de Caracas y que teníamos como trabajadores una participación del 10%. Y a los accionistas, que eran del orden de 66.000 accionistas, le dábamos una rentabilidad adecuada, le dábamos unos dividendos de acuerdo a las variables macroeconómicas y le dábamos liquidez bursátil. Bueno, vamos a comenzar ahora un poco en los indicadores. En cada uno de los niveles de gestión teníamos unos indicadores que después se convertían en indicadores cada vez más acumulativos que llegaban inclusive a nivel de la presidencia y de las vicepresidencias correspondientes. Pero había un indicador, una área donde teníamos una gran cantidad de indicadores, que era el área de gestión humana. Allí había cualquier tipo de indicador, medidos directamente o medidos a través de encuestas, que queríamos ver cuál era el grado de comodidad o de identidad o de agrado que tenían nuestros trabajadores al ir al sitio de trabajo. Y una de las cosas que cuidábamos mucho era la rotación del personal y también el tema de la antigüedad que tenían o la edad que tenían quienes ocupábamos los diferentes cargos, y así como los años de formación que teníamos en promedio cada uno. Por ejemplo, en el área de gerencia, la edad promedio en esa fecha del año 2000 era de unos 43 años y tenían básicamente una antigüedad en la empresa de 17 años. En el área de técnico era 36 años y teníamos como 13. En los supervisores tenían hasta una antigüedad de 15 y en promedio el trabajador de la electricidad tenía 10 años de antigüedad. Bueno, ¿y qué hablamos de esos indicadores? Bueno, ¿a quién atendían esos indicadores? Entendíamos cuáles eran nuestros stakeholders, o sea, los que teníamos que complacer. Estaban los clientes que tenían unas características. Les cumplíamos unos niveles de indicadores de calidad que nos colocábamos, como ya se lo he dicho, a los mejores en América Latina, pero ese cliente era muy exigente con la calidad del servicio, pero también cumplía con sus obligaciones. Nosotros teníamos más de un 98% de recaudación y el robo de energía era del orden del 2%. Después, cuando hablamos del área comercial, había algunas acotaciones al respecto a este valor del 2%. Y en eso teníamos indicadores técnicos como la disponibilidad, la confiabilidad, la selectividad y algo muy importante, el nexo que había entre cliente, empresa. Evidentemente, uno de los nexos es la tarifa y ahí tratábamos de ser lo más transparente y que reflejaran los verdaderos costos. Ese cúmulo de cosas nos llevó a que, al igual que otros servicios públicos en la región capital, se fueran incrementando su nivel de satisfacción entre los años 95 y 2000. Y en un estudio que hizo el IESA, contratado por la Electricidad de Caracas, creo que fue la Electricidad de Caracas a través de la Asociación de Empresas Eléctricas de Venezuela. En ese estudio, ese nivel de satisfacción, pues vemos que la electricidad pasaba de más o menos un 91-92% a un 94% de grado de satisfacción. El teléfono, gracias al proceso de privatización y la mejora incremental que tuvieron en la calidad del servicio, pasó de menos del 50% a un 80%. El sistema de agua, con la incorporación de técnicos y de personal conocedor, involucrado y comprometido con la recuperación de ese servicio, llegó a tener niveles de aceptación de cerca del 85%, igual con el nivel de recolección de basura. Que aquí hay una cosa muy importante, que ahí el sistema de recolección de residuos o basura pudo dar un mejor servicio, primero porque privatizó algunos esquemas, algunas partes, y lo segundo es que se apoyó en una estructura de cobro, como era el de la Electricidad de Caracas, para que la misma factura fuera conjunto sin violar los derechos de cada uno de los clientes. Ahora bien, para que eso fuera posible, tenía que garantizarse en toda la cadena de valor, generación, transmisión, distribución y servicios al cliente. Teníamos que satisfacer
el cumplimiento de los procesos de planificación, de ejecución de obra y de mantenimiento. Y en el proceso, en estos procesos había una cosa que pudiera no ser significativa, pero es importante, muy importante. Es que los trabajadores sintieran de que además de que era su obligación darle servicio, era un derecho que tenían los clientes a recibirlo. Entonces eso obligaba a que la empresa estuviera adelante de los requerimientos de los suscriptores o de los clientes. Y eso hacía tener un proceso de planificación igual que las otras empresas del Estado, CADAFE, EDELCA, en el BEN, en el VAR, que era ir adelante de los requerimientos de los clientes. Y allí habían planificaciones de 5, de 10, de 15 y hasta de 25 años en algunas áreas, dado al potencial de crecimiento que tenía. No nos olvidemos que Caracas llegó a crecer en algunos años hasta el 10% anual. Y esa solidez en la planificación era lo que nos permitía garantizar, poder planificar y poder ejecutar las obras de generación y transmisión. Y el cumplimiento del 95% de las obras era lo que nos permitía llegar a tiempo y cumplir con satisfacción esa demanda. Y el otro tema es el mantenimiento. Yo creo que esto es la parte estructural fundamental porque ese es del día a día. Eso no se puede dejar de hacer. Y hay una estadística que llevamos una vez, cuando la electricidad de Caracas tuvo un problema de índice financiero, tuvimos que retrasar algunos planes de mantenimiento. La recuperación de los niveles de servicio por unos meses, no llegó a un año, fue casi el triple para recuperarlo. O sea, cuando se deja de hacer un mantenimiento, se acumulan mantenimientos, la recuperación es bastante difícil. Y entonces en la electricidad teníamos esquemas de mantenimiento predictivo, preventivo, que permitían anteponernos a cualquier falla que pudiera ser producto de algún deterioro de alguno de los equipos y tener una planificación de mantenimiento que evitara que la falla fuera imprevista y que por lo tanto nos llevara más tiempo del deseado. Como se los dije, todo esto también fue posible porque teníamos unos socios en el sector público que también tenían el mismo objetivo. ¿Y qué era la electricidad de Caracas en ese complejo, en ese sistema interconectado? Bueno, en ese sistema se garantizaba por tener un gran generador, que era EDELCA, con una energía limpia y económica. Después teníamos dos generadores que básicamente éramos térmicos, que era CADAFE y electricidad. Después estaba en el BEN, en el VAR, Electricidad de Valencia. Y en el área de los clientes, pues teníamos a CADAFE, que era tenía el mayor número de clientes, le tocaba el reto de dar al mayor número de servicios. Después estaba la electricidad de Caracas, después estaba en el BEN, después estaba en el VAR, el EVAL, EDELCA, que tenía los grandes clientes de Guayana. Y en el caso de consumo de energía, pues allí estaba EDELCA, que era un importante consumo de energía por la industria pesada, estaba CADAFE y estaba la electricidad de Caracas. Y todo ello era posible y funcionó orgánicamente exitoso porque se habían puesto de acuerdo los líderes del sector público y del sector privado en constituir un organismo coordinador que se llamaba OXI, que primero eran Electricidad de Caracas, CADAFE y EDELCA, y después se incorporó en el BEN, que allí se discutía, se analizaba y se adquirían los compromisos, tanto de la entrada de obras, de nuevos requerimientos, como de las obras de mantenimiento, los programas de mantenimiento. Allí había que entregarle a OXI los programas de mantenimiento de las unidades de Tacoa, de Arrecife o de Planta Centro o de las unidades de Planta Guri o de cualquiera otra. Y era OXI el que era responsable de que eso le garantizara a los clientes un servicio de primera calidad. Controlaba el flujo de energía, pero algo muy importante, también negociábamos allí, manteniendo la libertad de cada una de las empresas, los proyectos que había que asumir para los nuevos retos de la demanda eléctrica. Y todas las empresas tenían dentro de un paraván
que si bien nunca se oficializó que era la matriz energética, tratando de optimizar los recursos energéticos del país. Y eso llevaba a unos presupuestos más o menos que eran independientes de cada empresa. O sea, no es que el regulador intervenía, no. Edelca hacía sus presupuestos, Cadafe hacía sus presupuestos, electricidad, en el BEN. Y eso llevaba a cifras como las que le estoy mostrando, que fue el presupuesto que se presentó en 1998 para cubrir hasta el 2021. Y eran unos 5.730 millones de dólares, en donde Edelca llevaba la mayor parte por las obras de envergadura que estaba haciendo en el Caroní, Cadafe también por los requerimientos en el resto del país, Electricidad de Caracas enfrentaba también una obligación importante en generación con la planta del sitio para darle mayor rigidez al sistema central. En el BEN también tenía la obligación de plantas en el Zulia para darle soporte al extremo del sistema interconectado, en el Baral también en la zona de abastecimiento, y Electricidad de Valencia o Eleval tenía la responsabilidad para mejorar y garantizar los crecimientos de la zona industrial. Bien, esa era la electricidad de Caracas. Cuando hablé del doctor Francisco Aguirre Porras, le dije que una de las cosas que detectó es que la electricidad, el capital humano, tenía mucho más potencial que la que le estaba exigiendo la empresa eléctrica venezolana, y que podíamos irnos a nuevos retos. Nuevos retos era poner esos profesionales jóvenes que se habían formado en un proceso de diversificación y de internacionalización. Y allí surgió lo que se llamaba la conformación del grupo EDC, que no era más que dos empresas fundamentales: la Electricidad de Caracas, que tendría la responsabilidad de siempre, y la Corporación EDC, que fuera a buscar esas nuevas oportunidades, sin afectar la calidad de servicio de la electricidad de Caracas, sin afectar los recursos que necesitaba la electricidad de Caracas para seguir cumpliendo con sus obligaciones. Allí salieron oportunidades en el área de electricidad, de hidrocarburos, del agua, de telecomunicaciones y manufacturas y servicios. Lo más importante fue en el área de electricidad, donde adquirimos junto con algunos socios internacionales 3 empresas en Colombia, en Cali, en Cali, en Barranquilla y en Cartagena, y adquirimos la empresa más importante en El Salvador. Y después hicimos algunas participaciones en proyectos de hidrocarburos, pero el más importante fue el que logramos sincronizar los intereses de PDVSA con las necesidades de PDVSA, con la posibilidad de un servicio a través de un IPP, o sea, un productor independiente de energía. Y eso fue una planta muy especial con niveles de confiabilidad extremadamente altos, que se llamaba Genevapca. En telecomunicaciones participamos también en el proceso de privatización de la CanTV. En el área de manufacturas y servicios, allí tuvimos un esquema muy interesante que fue asociaciones estratégicas con proveedores y contratistas que nos proveían servicios, en TACOA o de mantenimiento general, y hicimos empresas mixtas que tercerizaban, pues a través de los cuales tercerizábamos esos servicios. Eso evidentemente cambió la estructura de gobierno. Entonces ya el gobierno o el manejo de la corporación o del grupo EDC pues era más complejo. Allí había un gran reto, que era integrar culturas, no como el caso de cuando fue la época del doctor Machado, que fue Electricidad de Caracas y Luz Eléctrica. Era integrar criterios de empresas internacionales como socios y empresas internacionales como las empresas que habíamos adquirido, con culturas, profesionales, etcétera. Y eso nos amplió y creo que la misma Electricidad de Caracas como empresa eléctrica se vio beneficiada porque íbamos a mercados, como por ejemplo el mercado colombiano nos ayudó mucho a entender cómo manejar un mercado abierto, un mercado de libre competencia en el área de generación, en el área de los peajes, en los esquemas de transmisión. Entonces, en el caso de El Salvador, cómo nos ayudó a entender la compra internacional que se hacían de los países vecinos. Y eso, pues, evidentemente, también nos permitió a nuestros profesionales desarrollarse.
Y ello obligó pues, a que los comités corporativos estuvieran ligados y viendo los problemas comunes. Y había un comité de integración que lo que buscaba era garantizar que esas culturas lo antes posible se fueran acoplando al objetivo común. Y bueno, y un comité corporativo que buscaba y garantizaba la armonía entre el grupo, el punto de vista de recursos, el punto de vista de capital, etcétera, etcétera. Y en el caso de la electricidad de Caracas hubo que también, producto de esas nuevas tecnologías y de esas herramientas gerenciales, hubo que hacer una serie de comités. Pero aquí quiero hacer un punto muy importante. Estos comités no es burocracia. Esto no es un comité de reuniones, de presentación de puntos de cuenta, de presentación de minutas. No, allí no existía el papel. Allí lo que existía en los comités es que en los esquemas que voy a comentar, en los sistemas que voy a comentar más adelante, cada uno de los miembros de una actividad tenía acceso a un determinado nivel de indicadores de gestión que le permitía proyectar y planificar correctamente sus actividades. Por ejemplo, voy a hablar del subcomité de operaciones en la actividad de mantenimiento. A través de estos esquemas de sistema, la gente de distribución podía planificar los esquemas de mantenimiento y eso le iba a la gente de aprovisionamiento, a la gente de adquisición de materiales, le permitía hacer las previsiones de nuevos requerimientos. O sea, ya no era una orden de compra que había que elaborar, sino que simplemente cuando el trabajador de operaciones o el trabajador de mantenimiento, o bien sea de planta o bien sea de distribución o de transmisión, generaba un proyecto o una actividad, eso inmediatamente disparaba a la gente de provisionamiento la necesidad de compra de mantenimiento de equipos y materiales si era necesario, a la gente de contabilidad, a la necesidad de cubrir a través de los presupuestos esos recursos financieros. Entonces, no era una burocracia, todo lo contrario, lo que hacía era que cada quien en su sitio de trabajo contaba con las herramientas necesarias para poder garantizar correctamente su actividad. Bueno, y esa fue la estrategia básica. La estrategia básica fue seguimiento y control, pero con algunas características, como le había dicho, que se las iba a mencionar, que era que había un panel de indicadores de los procesos críticos que estaba a disposición de todos y cada uno de los que tenían que aportar algo a esa consecución. Y todo el personal de la empresa estaba asociado a un indicador. Toda actividad y todo trabajador. Y eso hacía que la clave estaba en que el indicador debía ser diseñado por quienes lo iban a ejecutar esa actividad. Y que toda actividad, independiente del nivel, tenía que hacerse medible. Y si no era medible, era porque estaba fuera de control. Claro, era tal la cantidad de indicadores en muchas cosas que eso, si no hubiéramos dotado de la infraestructura de sistemas, eso hubiera sido una paralización. Y de hecho, hay anécdotas cuando se implantó en alguna empresa, por ejemplo, en Florida, una empresa eléctrica que implantó el sistema de control de calidad total, era tal el número de actividades que tuvieron que crear una empresa para supervisar el proyecto. Y eso llegó a convertirse en un gran peso financiero, que si bien se ganaron el premio mundial de calidad total, entraron en una crisis financiera impresionante, que tuvo que replantearse ese esquema, esa empresa. Entonces allí se comenzó un proceso de actualización y de adquisición de sistemas. Y también había una realidad allí, que en el año 2000 venía en teoría un aspecto de informático muy importante, que era el cambio del formato de fecha. Entonces, nosotros tuvimos que adelantarnos y eso lo iniciamos en el año 1994. Pero aquí, ¿qué hicimos? Cambiamos y actualizamos, más que actualizar, cambiamos o adecuamos a los nuevos requerimientos los sistemas SCADA de generación y transmisión. Creamos el sistema de gestión de distribución que unía el sistema de operación, los despachos de carga de distribución,
con los sistemas de mantenimiento, con los sistemas de aprovisionamiento, con el sistema de obra, con el sistema de actividades de mantenimiento. Entonces, todo estaba integrado. Entonces, también tuvimos que automatizar, que fue el que más optimizamos, que fue el sistema de gestión comercial. El sistema de gestión comercial en la Electricidad de Caracas era el típico, eran unas oficinas que tenían algún nivel de automatización y ahí dimos el gran salto, que fue el sistema de gestión comercial. El sistema de comercial automatizó todos los procesos, desde la lectura, pasando del libro de lectura a terminales inteligentes de lectura, hasta los procesos de impresión, hasta los procesos de contratación, los procesos de medición de la calidad del servicio que se incorporaban al sistema de atención al cliente, tanto la calidad comercial como la calidad, digamos, operativa o del servicio de energía. Y en el área de soporte también optimizamos el área de recursos humanos, optimizamos el área de planificación y desarrollo del recurso humano, todas las actividades de contabilidad y finanzas a través del sistema SAP y también el sistema de almacenes e inventario. Y había una característica que era que todos y cada uno de estos sistemas tenían una comunicación y se actualizaban prácticamente en línea unos a otros. Y eso entonces le daba a todos y cada uno, de acuerdo a los niveles que se requiriera, acceso a ese nivel de información. Bueno, esta fue la Electricidad de Caracas que entregamos, la gerencia venezolana y el capital venezolano, en aquel momento, desde finales de 1999, bueno, prácticamente el año 2000, teníamos una capacidad instalada de 2.265 megavatios, una demanda de energía de 1.865 megavatios, una energía vendida en esa magnitud de 9.798 megavatios hora. Teníamos el orden de 1 millón en Venezuela, 1.130.000 clientes y básicamente servíamos Caracas, Guarenas y Guatire, Los Teques, La Guaira y San Felipe. Una cosa importante, fíjense que a pesar de que formábamos parte del sistema interconectado, la Electricidad de Caracas siempre tuvo lo que llamábamos reserva de área. Es decir, claro, bajo condiciones de operatividad total teníamos capacidad de respuesta, pero pudiera ser que en el mantenimiento, por ejemplo, de una unidad importante de Tacoa, si fallaba la segunda, pues teníamos, gracias a Dios, el respaldo del sistema interconectado. Bueno, este es más o menos el área que servíamos en Caracas con el sistema de transmisión. Estos eran los principales centros de generación térmico. Estaba Tacoa, que fue muy antigua, los años 60, o antes, perdón. No, Tacoa 1.6 fue, creo recordar, de los años 60, después ampliación Tacoa en los años 70. La planta OAM, que tuvo dos etapas, una primera etapa que estuvo muy asociado al cambio de frecuencia y después una actualización tecnológica. Y Arrecife, la primera planta, digamos, de cierta magnitud térmica que tuvo la Electricidad de Caracas. Y allí teníamos infinidades, pudiéramos pasarnos un curso entero. Y estoy seguro que los instructores de ustedes en cada una de las áreas se los han ido explicando, pero en el caso de generación teníamos indicadores de todas y cada una de las actividades, pero lo más resaltante era la disponibilidad equivalente, la rata forzada de salida de máquinas, el costo de operación y mantenimiento, los costos de generación y algo muy importante, siempre el compararnos con los más competitivos, con la excelencia. Formábamos parte de varios grupos de auditoría operativa con el cual compartíamos información que nos permitía ubicarnos en dónde estábamos nosotros dentro de ese ranking, con la idea de mejorar cada vez más. En el siguiente esquema de la cadena de valor de transmisión, controlamos mucho los indicadores de costos, de las pérdidas, y en el área de distribución había muchos. Pero el fundamental, que era el indicador bandera, el indicador que veía y que medía nuestra gestión de todo lo de atrás, era el
tiempo total anual de interrupción, que seguro estoy que en el área de distribución pues lo analizaron, lo discutieron y le dieron la definición adecuada y qué pesaba ese TTA. Bueno, nuestro objetivo siempre era mantenerlo al mínimo posible a pesar de los programas de mantenimiento que tuviéramos. El otro era el tiempo de atención de reclamo, es decir, cómo podíamos, si bien teníamos política de mantenimiento predictivo y preventivo, tratábamos pues de tener unos indicadores de tiempo de atención de reclamo lo más bajo posible. La otra era los tiempos de respuesta a los nuevos servicios, porque evidentemente el primer contacto que tiene un cliente con una empresa de servicio es el que quiero el servicio. Y si en esa actividad no éramos competentes y para dar un servicio tardábamos 6, 7 semanas, pues evidentemente estábamos muy mal, porque era la primera impresión que iba a tener de una empresa incompetente. Aquí andábamos en el orden de 1.5. Claro, estoy hablando de servicios sencillos, de servicios en un edificio o una vivienda que tenía más o menos la infraestructura. Ya cuando había que hacer obras mayores, como por ejemplo la incorporación a la red de un centro comercial o de un edificio en conjunto, pues allí había teníamos el mismo principio de optimizar los tiempos, pero eran valores realmente superiores. El otro tema era cómo manteníamos la vigencia en nuestros clientes, que estábamos allí, que no los habíamos abandonado, le estábamos dando un servicio, los atendíamos, pero también los medíamos, que es la duda de siempre del cliente. Y nosotros teníamos unos índices de lectura del orden del 98 o algo más del 25%. Y aquí hay una cosa que yo quisiera aclarar, que es que muchas veces en Caracas, sobre todo porque se veían las zonas del Junquito, y decían, pero es que hay mucha gente que se roba la energía. No es cierto. Sí es cierto que había algunas zonas que por razones legales no le podíamos dar servicio porque eran zonas invadidas. La mayoría de las zonas populares tenían su servicio y querían tener el servicio. Y le voy a decir algo, después lo hablaré más cuando habla del área comercial, es que le daba identidad. O sea, en algún sitio decía que él era propietario o ocupante de una vivienda que estaba ubicado en algún sitio de la zona metropolitana y que tenía un servicio y que además lo pagaba. Entonces eso lo vamos a ver más adelante en el área comercial. El otro punto era cómo cumplían esos clientes. Fíjense, teníamos una cobranza más o menos del 98%. Acuérdense que pues, siempre pues, hay dificultades, etcétera, pero teníamos un nivel del 98%. Estos son niveles de cobranza, de indicadores de cobranza de países muy desarrollados. O sea, realmente era un indicador importante. Con el Estado, bueno, sabemos todo, la problemática presupuestaria, la asignación de recursos y la cobranza, pues en el sector oficial se nos hacía un poco, pero al final del día siempre lográbamos conciliar esas cuentas. Nosotros teníamos un cliente que hacía mucho peso, que era el metro, pero el metro de Caracas, en el cual contábamos con un gran aliado, que era el doctor Lander, que quería que tuviera el mejor servicio, pero también la mejor imagen. Y allí teníamos una serie de personas que hacían que esa calidad de gestión del metro de Caracas fuera de primer nivel. Bueno, y eso es el caso de los clientes oficiales. Pero al contabilizar todo eso, clientes oficiales, clientes particulares, nosotros llegábamos a un nivel de cobro del orden casi del 98%. Y la antigüedad era muy baja. El grado de insolvencia, estábamos prácticamente en 1.2 meses. Eso era prácticamente el mes corriente. Eso no necesariamente era deuda vencida, sino era deuda puesta al cobro que no había sido pagada. Y otra cosa muy importante, la atención de los reclamos de servicio de cliente, de la parte comercial. Tratábamos de darle respuesta. Aquí hubo un gran cambio en esa, aunque vemos que había una tendencia, que hubo una tendencia de crecimiento en ese último año. Comenzaba a haber problemas de dificultades económicas y eso hacía difícil la resolución de ciertos, eran muchos los reclamos y teníamos que atenderlo. Y una de las estrategias que usamos allí
fue el eliminar aquella teoría pague ahora y averiguemos después. Ahí el cliente tenía el derecho de pagar solo lo que había sucedido su consumo promedio, y después la empresa estaba en la obligación de averiguar por qué había una desviación en la facturación. Y eso fue gracias a que nosotros cambiamos el esquema de atención al cliente. Dimos una serie de productos y servicios a través de la incorporación de tecnología, y puntos muy importantes, esa tecnología nos hizo principalmente hacer una diversificación geográfica, y lo primero que hicimos fue crear puntos de pago, o sea, que los clientes no tuvieran que ir a las oficinas, solo a la oficina, sino que en cualquier centro comercial o en cualquier automercado había puntos de pago tercerizados, cuyo objetivo era cobrar solamente o recaudar. Teníamos convenio con los bancos en las taquillas, pero eso se quedó pequeño. Entonces fuimos más allá, en el cual iniciamos un proceso de domiciliación de pago. La Electricidad de Caracas fue la primera empresa en Venezuela que negoció con la banca la domiciliación de pagos. Inclusive llegamos a generar una tarjeta de crédito libre de cuota para todos aquellos clientes que afiliaran su pago a esa tarjeta. Entonces, además, creamos una página web que tenía muchas facilidades, que permitía ejercer muchas operaciones para no ir a la oficina. Además de la domiciliación, llegamos a un acuerdo de afiliación de pagos con la banca, en el cual no necesariamente era un cargo automático, sino que era el cliente que decidía cuándo iba a pagar la factura de energía eléctrica. Ampliamos el centro de atención integral, en el cual dábamos mucho más servicios que simplemente una respuesta a los reclamos de servicio. Simplemente allí se podían hacer muchas operaciones que nos evitaban que tuvieran que ir a las oficinas comerciales. Y me he reservado para último de estos grandes productos el cupón de cliente puntual. El cupón de cliente puntual nace cuando en una oportunidad me toca a mí recibir y oír una presentación del grupo de cobro sobre cómo recuperar deuda vencida. Y el planteamiento era, bueno, el típico en un plan de recuperación de cobro, que era, vamos a reducir la deuda dándole un descuento y dándole unos plazos para el pago. Evidentemente, mi respuesta, y fue algo muy natural porque no lo había pensado, lo había quizás pensado en forma muy formal, pero no lo tenía planteado, era la pregunta mía: ¿y qué le vamos a dar a los que cumplan con su pago? El grupo de trabajo, con su líder, pues me dijo, denos unos días y le vamos a traer una propuesta. Y me trajeron una propuesta, y era este cupón que tenía varios usos. El primero tenía un número, era numerado, y ya veremos por qué era numerado, pero bueno, para seguir el control de ese número, de ese cupón. Y lo otro era que era una solvencia, es decir, el cliente podía usar eso como una referencia tipo bancaria, porque muchos de ellos no tenían afiliación bancaria, pero podían usar junto con su recibo de que ellos habían cumplido con sus obligaciones. Y eso le permitía ir a tiendas como tiendas que financiaban electrodomésticos, y podían obtener algún tipo de financiamiento. Pero también tenía la característica o la ventaja de que podían diferir el pago por unos días sin perder ese cupón. Claro, si no cumplían dentro de ese plazo, ese cupón ellos lo perdían. Pero tenía otro gran aliciente, que es que, como tenía un número, cada año se rifaban 3 vehículos en el mes de diciembre para todos y cada uno de aquellos clientes que habían cumplido fielmente los pagos durante ese año. Entonces, bueno, eso eran unos elementos motivadores que nosotros utilizamos para mantener esos niveles y para garantizar un indicador muy importante, que eran las pérdidas totales. Es decir, tanto cobro alto como violación a su medición le evitaba tener ese cupo de buen cliente. Y nosotros llegamos a tener niveles pues cercanos al 11%, de los cuales 8% más o menos eran pérdidas técnicas, y ese 3% más o menos estaba entre un robo de energía
que era el 2%, y un 1% que se lo atribuíamos a deficiencias en el proceso comercial. Y eso, bueno, evidentemente no. Estas también ya se las comenté, era que siempre estábamos vigilando cómo nos veían nuestros clientes. Otro aspecto importante que nosotros cuidamos de la relación empresa-cliente y también con el propio trabajador era la transparencia de los recursos. ¿Qué utilidad le dábamos a los recursos que provenían de la tarifa? Y hubieron varios programas de educación a través de Fe y Alegría, también varios programas de publicidad, en el cual le dábamos a la comunidad una explicación de cómo se usaban esos recursos. Y este es un ejemplo de cómo se usaban en aquella época, en 1988, cada 10 bolívares de aquella época en la empresa, y eran 6 bolívares eran para mantenimiento e inversión, un 1,65 era para sueldo y salario de una nómina de aproximadamente 5.000 trabajadores, 1,15 para el compro del combustible y la energía, 0,65 para el pago de impuestos y 0,55 para el pago de dividendos a los accionistas. Uno de los puntos también que es bueno resaltar es que la Electricidad de Caracas siempre quiso obtener una imagen de empresa socialmente responsable y quería mantener ese concepto de empresa con responsabilidad social. Y eso lo venía desarrollando a través de diferentes áreas con sus trabajadores, como le he venido mencionando, plan de salud, el plan de vivienda, el fondo de previsión, el plan de beca, una comunicación abierta a través de medios de comunicación internos, pero también con la comunidad a través de programas muy conocidos por los caraqueños en aquella época, que eran Más Árboles para Caracas, la famosa Cruz del Ávila, la participación en el financiamiento de museos de los niños, de museos de arte contemporáneo, en las salas de conciertos, en la participación de ONG como Fe y Alegría, en participación de asociaciones empresariales y educativas, y también algo como, por ejemplo, el Hospital Ortopédico Infantil y el Hospital de Niños de Caracas, que lo teníamos, eran nuestros vecinos. Y eso lo soportábamos un esquema de comunicación. Teníamos una revista regular, bimestral, con un tiraje de aproximadamente 2.000 ejemplares, que lo llevábamos a los centros de donde era posible que varios usuarios tuvieran ese nivel de información. Teníamos un aviso permanente con nuestros clientes del avance y de los programas de mantenimiento. A través de la prensa anunciábamos con unos días de anticipación qué áreas iban a ser afectadas, y en realidad manteníamos un esquema de comunicación abierto. Bueno, con esto termino mi presentación, pero quisiera recalcarles algo, que fue algo que le venía diciendo, que uno de los elementos fundamentales para ganarse la valoración positiva de un cliente es que el cliente esté consciente de algo que comenté, de que era no solo obligación, sino un derecho que tenían los clientes de anticiparse a los requerimientos del servicio. Y allí fue donde en el año 1994, a raíz de la automatización de todos los procesos, configuramos un proyecto, que era un proyecto que le dimos un nombre, que era un nombre que venía siendo muy comentado en esa época, que era el cambio de siglo, y es el programa Milenio. Me va a permitir pasarles un pequeño, digamos, una charla, un pequeño documental muy corto que pasábamos por la televisión para darle entrada a ese proyecto, el proyecto Milenio. En la Electricidad de Caracas hemos iniciado el proyecto Millennium, un programa
programa creado para agilizar la atención y el servicio que le brindamos a nuestros clientes apoyados en la tecnología más avanzada en su tipo. El proyecto Millennium permitirá un control integral y automatizado de todas las operaciones que realicemos con nuestros clientes comerciales, industriales y residenciales para mejorar cada vez más su calidad de vida. Atención y servicio a la velocidad de la luz de la electricidad de Caracas. Bueno, doy por concluida la presentación y bueno, dejo en manos de los coordinadores y de la moderadora si hubiera algún interés por alguna pregunta. Muchas gracias. Sí, gracias, profesor. Ya está abierto el chat para preguntas y, por supuesto, dejar sus comentarios. Tenemos uno de Tony Mendible. ¿Cree usted que la electricidad de Caracas pudo haber hecho algo distinto de manera que los accionistas no se sintiesen atraídos a vender sus acciones a AES? Bueno, eso me trae unos recuerdos muy duros. Evidentemente, no era fácil evitar ese proceso, dado que por las circunstancias económicas del país, el precio o la valoración de la electricidad de Caracas estaba en forma muy apetecible para empresas internacionales que querían ampliar sus mercados. Adicionalmente, había una situación económica y liquidez en el mercado de divisas que también nos hacía difícil. Se hicieron todos y cada uno de los esfuerzos. Luchamos hasta el último día, quienes teníamos algún grado de responsabilidad, pero evidentemente algunos accionistas, quizás la parte que estaban colocadas en Nueva York, y algunos accionistas importantes de Venezuela vieron que era una oportunidad de minimizar el impacto de esa situación económica del país. Fue muy duro porque me tocó recibir trabajadores en mi oficina con un gran dolor y quizás haciéndonos el reclamo de por qué le estábamos recomendando vender esas acciones. Y lo hacíamos con la mayor sinceridad. Era un precio que no creíamos necesariamente que era el precio ideal de la acción, pero era una oportunidad para quienes habían puesto sus ahorros en nuestra empresa, lo recuperaran de una manera lo mejor posible. Y que además, en el caso mío, que había tenido alguna relación con el nuevo propietario, sabíamos que la política hacia los accionistas minoritarios no iba a ser la misma. Son empresas que tienen más un perfil financiero. Su cultura de servicio no era igual a la electricidad de Caracas. En ese momento ellos prácticamente lo que tenían eran empresas generadoras con plantas independientes que proveían energía al sistema interconectado principalmente de Estados Unidos. Entonces era muy difícil que pudiéramos garantizar a los accionistas y a nuestros trabajadores que siguieran teniendo el mismo tratamiento. Tenemos comentarios en este momento de Ann Millán. Gracias por tan excelente recorrido, información tan relevante sobre una empresa como la Electricidad de Caracas. Eileen Álvarez, excelente historia. Importante para el sector rescatar esa memoria histórica que Corpoelec ha desconocido. José Esparra, orgulloso de haber pertenecido a la gran familia de la Electricidad de Caracas. Saludos a todos y en particular al doctor Rousset, de quien tuve tantas enseñanzas en el trabajo diario. Luis Díaz, excelente presentación, muy completo el recuento histórico. La Electricidad de Caracas fue un ejemplo de empresa de servicio público. Gabriela Mujica, gracias por esta ponencia. Hasta este momento no tengo otra pregunta ni comentario. Pedro Romero, orgulloso de haber trabajado en la empresa allá. ¿No? Si quieren, igual estamos a tiempo para hacer otra pregunta. Pablo Arriaga, muchas gracias por la ponencia. Más bien son palabras de felicitaciones y de agradecimiento.
Gabriela Mujica pregunta, ¿es posible recuperar, imagino, en la electricidad de Caracas el servicio? Bueno, todo es posible, pero el mayor reto no está en la infraestructura, y eso es un tema que me ha tocado discutir no solo en Venezuela, sino en otras partes que he tenido que participar. El problema es cómo lograr volver a construir el cuerpo de gente que se logró formar en 105 años en el tiempo corto que amerita la recuperación del servicio. Eso se tarda muchos años en formar, pero lamentablemente se pierde muy rápido. Esa cultura fue el trabajo de todos, en la empresa cumpliendo, teniendo como eje central el servicio y sus trabajadores. Y no fue, yo tuve lamentablemente algunas experiencias un poco duras para mí cuando en poco tiempo vi que el recurso que se quedaba con todo derecho en la organización iba perdiendo algunos de esos principios bueno, tenía un nuevo planteamiento de empresa, tenía unos nuevos objetivos, no pasaba, el objetivo de calidad de servicio no era fundamental, el objetivo principal era la solvencia financiera. Y bueno, eso también hay que entender, y yo lo tuve que entender, de que si las personas que habían decidido seguir su carrera con todo derecho, a lo cual yo a muchos les recomendé que lo hicieran, tenían otros lineamientos. Es difícil, o sea, volver a construir esa electricidad de Caracas es difícil. Ahora, construir una empresa que logre recuperar los niveles de servicio, evidentemente que es posible. A mí, mi preocupación en este momento, porque yo tuve la suerte de entrar a nivel de cuadrillas de operación, sé lo complejo que es la red de la electricidad de Caracas, y si bien era un esquema de alta confiabilidad con niveles de falla muy bajos, era una tecnología que había que cuidarla. Y ustedes ven que Caracas prácticamente el 80% de la carga es suplida con sistemas subterráneos de alta complejidad tecnológica. Y cuando oigo de algunas personas que ya hay esquemas de confiabilidad que se han perdido, porque donde habían 3 circuitos hay uno, donde había 3 transformadores hay uno, se han perdido los esquemas de protección. A mí me angustia porque pudiera haber un momento, y no quiero alarmar ni mucho menos, un importante colapso en algunas áreas de servicio. Ya me mencionan que, por ejemplo, el sureste está teniendo frecuentes racionamientos, la zona de Las Delicias y Sabana Grande, también las zonas próximas a Conde, entre las que más, en las que me mencionan algunos trabajadores que mantienen alguna comunicación conmigo. Pero sí, es posible, pero el gran reto es encontrar a la gente. Reinaldo Sánchez hace 2 preguntas, las voy a leer ambas. ¿Cómo era el contrato de intercambio de energía con Edelca? Y la segunda, si la electricidad de Caracas pagaba la capacidad disponible en punta en caso de contingencia. Bueno, yo le voy a proponer que comprometan a Alberto de Lima a que les dé una detallada explicación de él. A él le tocó manejar ese contrato. Yo lo manejé muy circunstancialmente. Yo sé que habían varias definiciones de energía, de demanda. Me tocó una vez resolver un litigio, por decirlo de alguna manera, que por no haberse puesto de acuerdo 2 personas, con una persona que le tuve mucho aprecio en Edelca, hoy fallecida, como lo llamábamos Moralito, que era un hombre de una gran amplitud, y logramos llegar a un acuerdo después de 3 o 4 años de negarnos una solución. No lo conozco, no me atrevo a... Le hizo, creo que posiblemente habrá alguno de los instructores o quizás Gustavo también, que estaba en el área de CADAFE, puede explicarlo con mayor con detalle. La segunda pregunta era... Sí, ¿verdad?
voy a leer. Si la electricidad de Caracas pagaba la capacidad disponible en punta en caso de contingencia. Usted dice la capacidad que tenía el sistema interconectado. Bueno, vuelvo y le repito, no conocía los detalles, ¿no? Y después de 20 años, si los conocía, creo que ya se me olvidaron. A quienes lo manejaron diario como herramienta de trabajo, como Alberto y otros, quizás sí se recuerdan de esos detalles. Yo sí sé que había una energía de intercambio, una energía de emergencia, y me imagino que dentro de esos costos, pues debía haber alguna parámetro que incluía esa capacidad disponible, pero no lo sé. Ahora, tampoco creo que, lo que sí puedo darle es que el tratamiento a la electricidad de Caracas era exactamente igual al tratamiento en el BEN o en el VAR. O sea, que la electricidad de Caracas no tenía un contrato específico. Lo que teníamos era el compromiso de tener una capacidad disponible que garantizara la demanda y que tratáramos de optimizar el recurso hidráulico. Yo sí negocié eso, sí lo puedo decir con claridad, porque lo negocié directamente, en el caso, como le dije, con Morales, unos momentos en que había energía excedente en Guri y negociábamos un precio que no necesariamente estaba en ese contrato, que cubría nuestros costos que teníamos que tener allí por tener esas plantas paralizadas, pero le daba un ingreso y no botábamos el agua por los aliviaderos en cierta medida. Entonces llegábamos a un acuerdo de unas energías que se iban a botar, iban a salir por el aliviadero y a cierto precio que era conveniente para Edelca y para la electricidad de Caracas, llegábamos a un acuerdo por unos tiempos determinados bajo unas condiciones específicas. Tenemos acá unos comentarios. Enger Cáceres, gracias por recordarnos lo que fue parte de nuestra industria eléctrica y que podemos volver a hacer. Tony Mendible da las gracias por su respuesta. Alexis Rivero hace una pregunta. ¿Cómo ve la posibilidad de que la inversión privada pueda participar a mediano plazo en la prestación del servicio eléctrico en la zona metropolitana? Bueno, no solo en la zona metropolitana. Yo creo que es importante que tomemos la lección del pasado. El sector eléctrico venezolano llegó a ser como fue porque tanto el sector público como el sector privado entendió que había espacios para ambos y que tenían la obligación, junto con los reguladores, junto con los trabajadores, de dar un servicio de máxima calidad. Yo creo que sí. Y no solamente en la región capital, como lo dije al inicio de la respuesta. El problema es cómo encontrar un acuerdo. Eso yo lo he conversado mucho con el doctor Efraín Carrera, lo he conversado mucho con Leopoldo Batista, con Gustavo González, con Alberto. Yo tengo una teoría, y es una teoría que no necesariamente es factible, que tenemos que volver al pasado. Y tenemos que volver al pasado en viendo quiénes tienen la fortaleza y quiénes tienen la debilidad. Y ante una realidad que no la podemos negar. El propietario de las instalaciones es el Estado. No tenemos suficiente información para valorar cuánto valen esos activos. Por lo tanto, pudiéramos caer en entregar esos activos que son patrimonio de la nación a un valor que no es el conveniente. También corriéramos el riesgo, si privatizamos de forma no sólida, a que quienes participen en la participación se encuentren que las exigencias de capital no estén cubiertas por la tarifa, que es una realidad social. O sea, volver a los niveles de tarifa que necesita el sector eléctrico, tiene que haber un compromiso social, tiene que haber una política en donde el Estado y el sector privado establezcan unos mecanismos de subsidios que hagan posible que toda la economía y toda la sociedad crezca y a la vez tenga capacidad de pago. Y el esquema que yo digo, tenemos una realidad. La realidad es que el Estado es el dueño de los activos y hay activos complejos
que tienen unos costos elevadísimos. Por ejemplo, el caso de las represas del Caroní o el caso del sistema de 765. Y yo planteo un esquema que en un ejemplo muy sencillo es el equivalente a que diéramos una autopista en concesión. Usted agarra la autopista que una vez se hizo, lamentablemente no funcionó. Y por eso es que esta propuesta mía tiene un peso, tiene en la espalda un peso para promoverla, que es que usted entrega, el Estado, que es propietario, entrega el activo en concesión bajo una serie de reglas a un operador calificado. Ese operador calificado va a tener unas ciertas obligaciones junto con el Estado. En una primera etapa, el Estado no recibe remuneración por el activo que está entregando. Y eso hace parte de lo que va a permitir hacer un subsidio a través de la tarifa a los diferentes elementos de la sociedad. Una vez que ese operador tiene conocimiento y empieza a recuperar y da unos ciertos niveles de calidad de servicio, entonces allí puede haber una segunda etapa. Pero en esa etapa de operación tiene que haber criterios de garantías de ambos lados. Si el inversionista o el operador calificado, que tiene que ser un operador calificado, tiene que invertir, ¿cómo se le garantiza si el Estado después, por razones políticas, no cumple con la parte que le corresponde? Entonces, es un reto. Yo creo que Venezuela se puede dividir en el área de distribución, en 7, 8 áreas, que además van a conseguir, y muchos de ustedes lo saben, que es que hay áreas que son económicamente más capaces que otras. Entonces también tiene que haber esquemas, como lo hay en muchas partes, en donde las diferentes áreas se crean subsidios. Pero eso tiene que hacerse no a costa de los clientes, porque tenemos unas tarifas que tenemos que ir evolucionando, sino el sacrificio que tiene que hacer el Estado en entregar el patrimonio o entregar esos activos sin remuneración. Y que esa remuneración va a ser posible cuando esas empresas sean operativamente, tengan un servicio de satisfacción y cuando las tarifas vaya a permitir que el nuevo propietario pueda adquirir los compromisos y esté dispuesto a colocar capital. Gracias. Claudimar Alvarado, conocer esta historia debe ser motivación para recuperar esa visión de calidad de servicio en el futuro en nuestro país y en otras áreas que lo merite. Tony Mendible hace otra pregunta. ¿No cree que la distribución comunidad de negocio quedaría muy débil en la cadena de negocio? Sí, y eso es una de las cosas que hay que resolver. Cuando uno ve las empresas, es verdad que lo moderno, bueno, ya no es moderno porque tiene muchos años, lo más reciente es que la separación de actividades y muchos países jugaron a la separación de actividades, pero por ejemplo la cuna de la separación de actividades que fue Inglaterra ya no existe. Las empresas distribuidoras pueden tener generadores, pero tienen unos esquemas de regulación. Yo creo que hay que buscar un esquema en donde la generación local pueda ser parte de la empresa de distribución y algunos esquemas de transmisión internos, de forma tal de que haya un balance, porque el tema que plantea Tony es que al final de todo el que paga los platos rotos es distribución, porque si no le pagan, pues el cliente él va a tener problemas para pagarle al generador. Y si estamos hablando de un generador independiente, va a exigir el pago. El distribuidor va a tener que pagar los fees o los peajes en el sistema de transmisión. Entonces, hay que buscarle a la empresa de distribución algún esquema que vaya con la generación local. Yo lo digo con mucha información, es que la calidad financiera de la electricidad de Caracas era que era integrada. Y yo sé que eso no les gusta oírlo mucho, pero yo creo que debe haber libertad de mercado
y esa libertad debe ser completa. Y esa libertad lleva a que las empresas de distribución también puedan tener acceso a tener participación en la generación y en la transmisión. Muy bien, gracias. Tenemos comentarios. Reinaldo Sánchez, gracias, profesor. Le preguntaremos al ingeniero de Lima. Ramón Nadira, muchas gracias por la excelente ponencia. En lo personal, luego de auditar numerosas empresas de distribución por todo el mundo, le puedo comentar que la electricidad de Caracas se desempeñaba a niveles de excelencia no vista en muchos sistemas. Se nota que es obvio que la empresa se manejaba con criterios de excelencia de prestación del servicio. Roberto Valle, en el marco de esa gran dificultad en cuanto a poder rescatar parte de ese valioso conocimiento que tiene sobre la electricidad, hoy disperso en distintas geografías, ¿se ha pensado en alguna estrategia hacia futuro para poder inventariarlo en presente y recuperarlo para una eventual transición del país? O sea, ¿qué me pregunta, Valle, que si estoy dispuesto a participar en ese proceso de recuperación? Con todo gusto. Pero creo que el resto está en los jóvenes. Creo que quienes tuvimos esas responsabilidades todavía podemos aportar mucho, pero creo que lo más conveniente es que aprendan de nosotros la sapiencia y a veces los detalles de malicia que aprendimos en ese trayecto por el sector eléctrico, pero el reto es de los jóvenes. Y por eso yo he estado dispuesto a contribuir en todo lo que me han pedido con este curso de formación de profesionales en las diferentes áreas de servicio y de empresas básicas. Muy bien. Ya pareciera que tenemos, son comentarios de cierre. Freddy da Silva, excelente presentación. Alberto Fuentes, gracias. Ingeniero Iñaki por su presentación. Manuel Vilaseca, muchísimas gracias por esta excelente presentación. La electricidad de Caracas fue un maravilloso ejemplo de una empresa privada en el sector eléctrico logrando un balance entre ser un negocio y a la vez ser apreciada y reconocida por sus clientes. Vladimir Girón, gracias, profesor, excelente. Ya con este comentario vamos dando cierre a preguntas y respuestas. Profesor, ya unas palabras también finales. Bueno, no quisiera dejar de motivarlos a todos. Estoy dispuesto y disponible en lo que pueda ser útil, pero que en cualquier emprendimiento que tenga y que les dé la oportunidad a su vida profesional o su vida personal, recuerden que sin gente no se logra nada. Muchísimas gracias, de verdad que excelente presentación. Gracias a todos nuestros participantes que de manera muy activa también colocaron sus comentarios y estuvieron presentes. Profesor Gustavo, profesor Alberto, algunas palabras. Muchísimas gracias, Iñaki. Excelente de la presentación, el contenido, la claridad de tu expresión. Quisiera puntualizar que la Electricidad de Caracas fuimos testigos que no solamente fue una empresa modelo en el sector venezolano, fue una empresa modelo en el sector latinoamericano. En mis 30 años que tuve en CIER, Electricidad de Caracas llegó a ser la mejor empresa latinoamericana entre los 10 países que formábamos parte de la CIER. Y aquí es un honor tenerte con nosotros y esperamos contar contigo en el futuro. Gracias. Seguro. Cuenta con ello. Iñaki, por mi parte, bueno, gracias por dejarme el pedacito de este operativo. ¿Tú crees que ibas a pasar por bola? No, tú sabes que yo, una de las cosas que me caracteriza es que muchos amigos me dicen que yo soy medio torero. Sí, a mí me agarró el toro por un ladito. No, muchas gracias por todo, Iñaki, excelente todo. Excelente. Entonces, bueno, seguimos en contacto vía Grupo Zuluaga. Bueno, lo que necesiten de mí pueden contar ya anticipadamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Les deseamos una feliz tarde. Gracias a todos ustedes.